Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Teniendo en cuenta que este lunes que viene es feriado, he querido adelantar los contenidos de la clase siguiente, teniendo en cuenta un poco la línea que veníamos trabajando y el por qué la clase pasada habíamos tratado de desarrollar la ética kantiana y ponerla en perspectiva con esta ética que ustedes están trabajando con el profesor, que es la ética realista, ¿no? Simplemente para fijar algunas cuestiones que charlamos la clase pasada de este filósofo de Königsberg, Kant, estructurado, ¿sí? En donde vimos y visualizamos cómo desarrolla esto que llamamos una ética formal, para recordar algunas cuestiones, ¿no? Podríamos llamarla extrínseca también, ¿sí? Y habíamos visto de esta moral extrínseca o esta ética extrínseca o formal en algún punto eh, la podríamos ver manifiesta en una visión coercitiva, de coacción, extrínseca, exterior, porque muchas veces contraría nuestras tendencias naturales, las del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la primacía del deber está por encima de cualquier tipo de deseo de realización, deseo de placer, y es contradictorio porque esta búsqueda kantiana acerca del sujeto trascendental, la autonomía y la libertad, en definitiva, pareciera que en la práctica coacciona nuestros deseos más profundos, ¿no? Esta ética finalista, la ética aristotélica que busca fines y que busca desplegarse, ¿no? Esto está manifiesto muchas veces en modos de entender una sociedad. Habíamos puesto el ejemplo pasado, la clase pasada, el ejemplo de cómo muchas veces la sociedad puede estar organizada de manera coercitiva, extrínseca. Algunos dijeron que la pandemia era una especie de coacción frente a la libertad, y tiene que ver un poco con esto que nosotros estamos viendo, pero la moral extrínseca o la ética formal también se puede ver manifiesto en un ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? La institución educativa, sea el colegio, sea la universidad, sea un profesorado, puede tener resabios de un modo coercitivo de entender la vida educativa, ¿no? Normas, reglas, deber, y esto muchas veces eh, puede tener algunas consecuencias en el modo de entender el verdadero proceso educativo, ¿no? No tanto represivo, sino más bien en tanto movimiento perfectivo, ¿no? Lo que ustedes vieron en unidades pasadas como este movimiento de eidopoiesis, despliegue perfectivo, tendencias naturales, búsqueda de fines y en definitiva el búsqueda y el deseo de felicidad. Parece que en algún momento la dificultad en Kant es que el placer, no el placer solamente sensitivo, sino que el placer y el deber, por ejemplo, el placer de cumplir el deber, se contrarían, chocan y a veces se dificulta una consecuencia, digamos, real en esto, ¿no? También puede verse manifiesto en una familia, una educación a los hijos represiva de normas, de leyes, sin una explicación concreta de por qué las cosas tienen que ser de determinada manera, manifiesta también cierto sinsentido, ¿no? Que a la larga es contraproducente porque, bueno, sabemos nosotros que todo lo que es represivo en algún momento puede tener consecuencias nefastas. Esto es así de claro. Bien, frente a esta propuesta, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar la ética realista. Bueno, ustedes vienen trabajando la ética realista. Seguramente hay una unidad donde ustedes vieron la idea de que todo deber se funda en el ser, ¿sí? Para Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 55 de la prima secunda, dice que la virtud, ¿sí? Es la modificación intrínseca del sujeto, que hace buena al sujeto y buena la obra. Es decir, la obra es buena porque se manifiesta o se da o es consecuencia de un sujeto que está modificando algo de su interior. Es una ética más integral, es una ética más firme y es una ética también más transparente, ¿no? Porque aquí se ve claro que uno es y se muestra espontáneamente y no tanto aquello que decimos muchas veces que hay que ser muchas veces, pero fundamentalmente parecer, ¿no? Como que se contrapone la idea del ser con lo que uno aparenta en el mundo exterior. Bien, para esto, bueno, nosotros nos servimos un poco de estas unidades previas que tienen que ver con la fundamentación del deber a partir del ser. La educación de la conciencia, seguramente ustedes trabajaron aquello de el acto humano, acto libre, que tiene intencionalidad, que tiene un sujeto que está manifestando motivaciones, ¿sí? Que es objetivo su acto, que tiene una finalidad, deseo de conseguir algo, hacer algo, lograr algo,
y tiene una circunstancia. Por lo tanto, hay una conciencia que también se va educando para lograr nuestros mejores medios para alcanzar los fines, ¿no? En este sentido se inserta el trabajo de la virtud, la modificación accidental de la sustancia humana, que toca el interior del sujeto, que lo hace bueno. Bueno no en tanto, a ver, que no se confunda, no es bueno en tanto que nosotros intelectualmente entendemos algo y necesariamente eso se tiene que dar, sino que hay como una estructura en la dinámica del ser humano en donde nuestras tendencias también inferiores se van ordenando de manera democrática hacia nuestras tendencias superiores o nuestras facultades superiores. ¿Sí? Es una estructura dinámica en donde se complementan los sentidos con las potencias superiores, con la inteligencia y con la voluntad, porque es el todo del hombre que se va modificando, no solamente la comprensión intelectual de las cosas. Bueno, es allí donde se inserta la teoría de la virtud clásica, la virtud realista, ¿sí? Una virtud que entiende que hacer bueno, hacer lo bueno, ¿sí? Es lo más conveniente para el sujeto. Porque en definitiva hacer lo bueno es lo más conveniente porque en definitiva define mi último sentido, que es la felicidad. Por lo tanto, el obrar del hombre es manifestación de este deseo de felicidad y alcanzar esos fines es el trabajo que uno va haciendo con el tema de las virtudes, ¿no? Permítanme en este momento compartir pantalla de un texto que seguramente ustedes lo tienen en los apuntes, y si no se los voy a subir. Es un trabajo muy bien desarrollado por el profesor Susnik. El profesor Susnik tiene la virtud, ¿no? De no dejar nada librado al azar, ¿no? Cada palabra tiene como un despliegue, cada palabra tiene como un sentido, y en ese sentido la claridad de su exposición nos ayuda muy bien a entender cada uno de los contenidos que se van dando, ¿no? Antes de entrar, digamos, en cada una de las virtudes, que ese es el tema y el objetivo por los cuales me convocaron para esta suplencia, voy a definir a grandes rasgos lo que sería la virtud. Esta virtud del deber, pero que tiene un fundamento en el ser, ¿sí? De la modificación exterior, ¿sí? Porque hay un sujeto que va entendiendo aquello que quiere y va modificando sus propias tendencias. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que el sujeto no es un sujeto determinado hacia un punto, ¿no? Naturalmente hacia un punto en donde se dirige necesariamente, sino que podríamos hablar de un sujeto que es dinámico, abierto, flexible. Es un sujeto que va cambiando, por lo tanto, tiene un espectro de realidad sobre los cuales puede moverse y puede elegir. Muchas veces elegimos bien y muchas veces tenemos que corregir cosas para poder elegir mejor, y muchas veces tenemos que recapacitar sobre las cosas que hacemos. Bueno, esto tiene que ver que nosotros no estamos determinados hacia un punto, hacia una dirección. La virtud sería como el auxilio de nuestra naturaleza primera, ese auxilio que nos dirige y que nos permite entender cuáles son nuestras mejores opciones. Voy a leer porque el texto en sí mismo es claro, ¿sí? Para definir un poco la cuestión de la virtud. En el uso popular, la noción de virtud señala, señala, si bien de modo a veces confuso, algo positivo del sujeto. Se la suele oponer a los defectos. Y esto es correcto, ¿no? Un rasgo general, la virtud es contrario al defecto, ¿no? Messi es virtuoso, porque cuando ustedes lo ven jugar con la pelotita, hay algo de virtuosismo, ¿no? Cuando ustedes ven a un jurado de un cantando, de un bailando, dice, vi el excelentísimo virtuosismo hecho realidad en una pista. Bueno, está hablando de algo que se hace bien, digamos, ¿no? Pero estos aspectos, como dice el texto, señalando con estos últimos aspectos negativos o falencias de la persona, los defectos. Si bien hace falta precisar más y en mejor al menos, podemos rescatar el lenguaje común esta idea central. Las virtudes de alguien son aspectos positivos de una persona, perfecciones que en ella se dan, pero para ganar claridad, ¿qué tipo de aspectos positivos son las virtudes? Pues bien, siguiendo la clásica definición, hemos de señalar que una virtud es un hábito operativo bueno, ¿sí? Y esto necesita una aclaración. Hábito operativo bueno, la primera aproximación. Pero acá le sacamos el rasgo un poquito de deber y de imposición. La virtud no es algo relacionado con la costumbre, como lo define en este primer modo de entender el hábito, ¿sí? No es algo vinculado con la costumbre, tiene que ver con la costumbre, pero no alcanza con la costumbre, ¿sí?
No es algo que se repite en el hacer, sino más bien es una modificación en el ser. Es un hábito que se añade a nuestra naturaleza, que toca nuestra naturaleza al modo de convertirlos cuasi naturalmente, ¿sí? Por lo tanto, no es que tengo el hábito o la virtud de levantarme temprano, ¿sí? Porque he incorporado un comportamiento. No, sino que mi ser se ha modificado de tal manera que levantarme temprano es la consecuencia de un modo de ser, no solamente un modo de hacer las cosas y una repetición en el hacer. ¿Sí? Bien, hábito no es costumbre únicamente, sino que el hábito refiere a algo más interior. Es una cualidad perfectiva que modifica la sustancia convirtiéndola casi en una segunda naturaleza. Por eso los hábitos se los llaman, o las virtudes se las llaman segundas naturalezas. ¿Sí? El sujeto se ha modificado desde el ser, o se está modificando desde el ser. El hábito, ¿sí? Toca nuestra esencia, y tocando nuestra esencia permite que nuestras acciones sean más espontáneas, ¿sí? Obviamente que esto implica una repetición. Disposición firme y estable, leo lo que está resaltado, que determina el ser o a las potencias a obrar en un sentido determinado. Las potencias me determinan en un sentido determinado, la virtud me determina en un sentido determinado, me dirige hacia un sentido determinado. Es una disposición firme y estable, porque como ha tocado mi esencia, ha modificado algo de mi ser, ¿sí? No completamente, pero ha tocado algo de mi esencia. Por lo tanto, el sujeto está más dispuesto y está más estable frente a sus direcciones. Esto como el primer punto, ¿no? Segundo punto, hábito operativo. Hábito operativo porque necesito realizar acciones, ¿sí? Para modificar no sé, mis hábitos comunes, ¿no? Las cosas que por ahí me cuestan tanto y que muchas veces las tengo enquistadas, ¿no? Eh, es operativo porque, si bien es cierto, una flor no hace la primavera, un acto no convierte el hábito, ese acto en hábito, pero es importante que ese acto sea el punto de inflexión para que cada vez logre habituarme a un determinado comportamiento. Por lo tanto, es operativo. No solamente conozco cómo debo operar, cómo debo hacer las cosas, sino que hago las cosas como tienen que ser. En el aquí y ahora, en el sujeto histórico concreto. No solamente sé que de robar es malo, sino que aquí y ahora, en este momento circunstanciado histórico, ¿sí? Cuando me llega una factura que me la cobraron de menos, ¿sí? Nunca sucede esas cosas, pero vamos, supongamos que alguna vez te cobran de menos, o sea, te cobran a favor, ¿no? Cosa que nunca sucede, pero vamos a suponer, ¿no? No es que conozco simplemente que robar es malo, sino que soy capaz en el aquí y ahora de haber convertido determinados modos de comportamiento y de ser que uno dice, esto está de más, si tengo que ser justo debería devolverlo. Por eso es operativo, porque no solamente conozco de la prudencia, sino que opero prudentemente en mis acciones. Si no, estaríamos cayendo en aquella frase de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Muy clásico y muy escuchado en el lenguaje común, ¿no? Hacer las cosas, ¿sí? De otra manera, pero indicar que esto que estoy haciendo no es correcto, mejor seguir lo que estoy diciendo porque yo no puedo lograrlo en mis acciones. Esto es contradictorio, es formal, hasta diría que es hipócrita en cierta medida. Bien, operativo. No solamente conozco qué es la prudencia, sino que actúo prudentemente. No solamente conozco qué es la fortaleza, sino que soy fuerte en este momento de bajón, ¿no? Es como que en la teoría clásica, el intelecto que tiene por objeto la verdad ha bajado, ¿sí? De manera dinámica y hasta diría sincrónica a la región de la voluntad, que ilumina la voluntad y permite que ese intelecto se haga práctico. O sea, la razón teórica se hace razón práctica en el aquí y ahora, y esto permite que yo pueda obrar. Y además ilumina la voluntad para obrar de manera más virtuosa, más prudente, más fuerte. Por eso es operativo. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, les dije hace un ratito que el acto no convierte ese acto en hábito, es importante que ese acto se pueda dar y que se pueda repetir, porque es la única manera en donde voy modificando mi ser interior. Y es un hábito operativo bueno. Es un hábito operativo bueno. Bueno, seguramente las distinciones entre bondad y maldad
hay una cuestión que ustedes la deben haber trabajado, digamos, ¿no? Cuando definieron la ética, ¿no? Si no entendiéramos que el hábito virtuoso, ¿sí?, me permite alcanzar el bien o lo bueno, caeríamos en una visión relativista, ¿no? Lo que es bueno para uno es malo para otro, en todo caso cada uno hace lo que le parece y esto implicaría una dificultad. La virtud es una modificación que hace bueno al sujeto y buena a la obra. Y si uno quiere tener más restos o más datos acerca de qué es lo bueno, probablemente tendría que ceñirse a cuestiones de la realidad en donde uno pueda obedecer de alguna manera cómo están dadas las cosas. Mi observación por la realidad y mi docilidad hacia la realidad hacen que mis actos sean o estén en la cercanía de la bondad, para no entrar en estas disquisiciones y no perder tanto tiempo en esto, ¿no? Pero podríamos finiquitar esto, ¿no? De que, o concluir lo siguiente: no todo es lo mismo, para empezar, ¿sí? No todo es lo mismo, ¿sí? Robar es malo acá en la China, nuestra conciencia lo dictamina, ¿sí? Y hay elementos claves para poder entender de que si uno es más realista con las cosas, con el mundo, y es más objetivo y está menos influenciado por sus tendencias, subjetividades, deseos, intenciones, proyecciones, elucubraciones de su mente, probablemente esté en cercanía más de la bondad que de la maldad, ¿sí? De todos modos, es un tema gris, porque muchas veces la bondad no es clara y distinta, sino que muchas veces tenemos que discernir bien, tenemos que conocer mejor, tenemos que esperar un tiempo para tratar de determinar qué es lo bueno, pero en todo caso podríamos asentar una afirmación clara para distinguir esto. No todo es lo mismo, ¿sí? Hay acciones que objetivamente son malas, y uno las puede visualizar y todos coincidimos en esto. Y un último punto que a mí me pareció interesante es que es las nociones aristotélicas, ¿no? Las nociones aristotélicas acerca, o la noción aristotélica de virtud como justo medio, ¿no? Justo medio en el obrar. Este texto y estos apuntes ustedes lo tienen en el aula, en la plataforma. Aristóteles, esto no es matemática, ¿no? Pero Aristóteles entendía que la virtud, ¿sí?, es el justo medio de dos extremos. Es la justa medida del obrar, entre dos extremos, que uno puede ser exceso y otro puede ser defecto. Dar en el blanco de nuestras acciones. Y alguno me puede decir, ¿no es medio matemático esto, profe? Porque ¿cómo distingo yo? Bueno, yo creo que uno es virtuoso en la medida en que va copiando, va viendo valores, va descubriendo también lo que aquello que a mí me parecía a veces virtuoso, por ahí era excesivo de mi parte. Muchas veces uno, cuando crece o cuando va viendo con mayor amplitud las cosas, va entendiendo de que probablemente era correcto lo que yo estaba diciendo, pero no era el momento justo, digamos, ¿no?, para decirlo. Esto tiene que ver también con la sabiduría de vivir, ¿no? Para Aristóteles, la virtud era decir las palabras justas en el momento justo, en el lugar justo, con la terminología justa, ¿sí?, a la persona justa, diríamos, ¿no? Casi como una especie de sabiduría propia de entender de que muchas veces podríamos caer en estos excesos y en estos defectos que a la larga rozan más el defecto, más el vicio que la propia virtud. Fíjense este texto que está en el segundo párrafo. Dice: todo conocedor evita el exceso y el defecto, y busca el término medio y lo prefiere porque lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino el relativo a nosotros. Tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva. El exceso y el defecto pertenecen al vicio, pero el término medio a la virtud. Bueno, de esto vamos a seguir hablando, porque hay ventajas que uno adquiere con el ejercicio virtuoso. El ejercicio virtuoso y la vida virtuosa, cuando uno alcanza esta sabiduría y esta virtud en el ser de un orden intrínseco y de un orden extrínseco, que es para afuera, uno adquiere algo importante para su vida personal, para su vida profesional, para su vida educativa. Por un lado, la firmeza. La persona es más íntegra, más espontánea, más íntegra. Diríamos que hay más unidad en la persona. ¿Sí? Hay más como... bueno, la palabra misma lo dice, no es más firmeza. La persona virtuosa sabe a dónde quiere ir, no pierde tanto tiempo porque dirige sus acciones a aquello que ha incorporado como algo bueno para sí. Produce rapidez,
Es decir, uno obra con facilidad, porque uno se vuelve más espontáneo en el bien. Si yo me encuentro luchando y no puedo alcanzar y tengo que hacer bueno y tengo que ser solidario porque me dijo el profesor y lo tengo que lograr, es porque me está costando mucho. Y eso implica que no hay tanta espontaneidad, sino que todavía no adquirí el grado de virtud. Por lo tanto, me cuesta más. No ha adquirido el grado de virtud, está en camino, está en lucha, pero hay algo que está faltando. Y otra característica más, la virtud produce deleite, placer. ¿Sí? No solo placer sensitivo, placer todo, placer intelectual, placer sensitivo también, porque estamos hablando de un todo. No es que me cuesta pagar los impuestos, probablemente me cuesta pagar los impuestos, pero hay un placer que está vinculado a que uno entiende de que pagando los impuestos probablemente uno puede exigir algunas cosas, y eso tiene que producir cierto placer en el hecho de hacer las cosas bien. Esta es la dificultad kantiana, ¿no? De que el placer y el deber estaban como disociados. Bueno, la virtud produce una entereza, una firmeza, una integridad en la naturaleza humana que le permite obrar con mayor facilidad, con deleite, con firmeza y sin deambular tanto, ¿no? Muchas veces en donde uno no sabe para dónde dirigir. Siempre en el marco de una libertad abierta, de que no estamos direccionados hacia un punto, sino que siempre tenemos eh, los caminos para dónde direccionar. Hay un puntito más que lo voy a trabajar la clase que viene antes de hablar de prudencia, que es que la virtud, el hábito operativo, el hábito en sí mismo, no es neutro, ¿no? O me acerca o me aleja. Así como hay virtudes, hay vicios. Y así como uno adquiere firmeza, deleite y rapidez para mis acciones, el vicio produce lo mismo y tiene los mismos efectos. Bien, recomiendo estas lecturas, que lo voy a subir al aula, los textos que deben estar también en el aula, si no lo subió el profesor, los voy a subir, y nos vemos en 15 días. Estemos atentos en la semana porque van a haber más consignas para trabajar. Les mando un saludo muy grande, que tengan un buen fin de semana y por sobre todo un buen feriado y que arranquemos la semana con todo. Saludos.